días comparezco nuevamente ante la prensa y ante todos los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta para explicar la situación sobre la pandemia de coronavirus en Ceuta y su evolución. Como vengo manifestando también en cada comparecencia, quiero comenzar dando el pésame en nombre del personal sanitario del INGESA a los familiares de los 4 fallecidos hasta ahora en Ceuta. También a todos los familiares de los profesionales sanitarios que han fallecido por contagio del coronavirus en el ejercicio de sus funciones en España. Agradecer también, como siempre, a todos los que han contribuido a que los datos de Ceuta sean actualmente favorables. A los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta por mantener las medidas de higiene y las de confinamiento y distanciamiento social. Hemos completado la fase 1 y no se han presentado incidencias importantes. Eso es bueno y significa que en general se han hecho las medidas recomendadas por parte del Ministerio de Sanidad y así hay que seguir. Hoy entramos en la fase 2 de desescalada. Agradecer también a los profesionales sanitarios por su esfuerzo y dedicación en estos momentos de crisis, que ha sido fundamental. Los profesionales sanitarios siempre están y estamos ahí y siempre estaremos para atender a la demanda sanitaria que se nos requiera. La coordinación llevada desde la delegación del Gobierno en toda la pandemia, en coordinación con la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja Española y el propio INGESA. Estas reuniones de coordinación han sido fundamentales para valorar todos los aspectos relacionados con la pandemia. La implicación importante de los directores y directoras de centros de mayores, del CETI, la prisión, centros de menores y albergues habilitados para menas y extranjeros en Santa Amelia, La Libertad y otros. Son sitios de gran afluencia donde conviven muchas personas y son posibles focos en otras ciudades de España, así lo ha sido, y afortunadamente en Ceuta no ha habido incidencias de ese tipo. Las cosas se han hecho muy bien, tengo que decirlo desde aquí. Todos los centros han estado preparados y han hecho en todo momento lo que debían de hacer y no se ha detectado ningún caso y cuando ha habido alguna incidencia se ha resuelto al momento. La colaboración del Banco de Alimentos, de Cáritas, establecimientos de reparto de alimentos, farmacia en el reparto de medicamentos, repartidores, todas las entidades, todos los comercios que se han dedicado a hacer traslado a domicilio, bien de comida o bien de enseres o de cualquier otro tipo que sea necesario y por lo tanto han ayudado a que se reduzcan los desplazamientos a la calle y a todas aquellas entidades como los colegios profesionales sanitarios, organizaciones que ayudan a los más necesitados, organizaciones sindicales y por supuesto también a los medios de comunicación que han estado y siguen estando en todo momento al tanto de todo y viendo un poco la evolución de la pandemia de coronavirus en Ceuta. La situación actual a fecha de hoy, en casos acumulados llevamos 184 casos, activos actualmente hay 9, 7 de esos pacientes están en su domicilio y 2 pacientes están hospitalizados en la planta de hospitalización. Uno de ellos, como ya conocen, es PCR negativo desde hace varias semanas y se está recuperando. Es un paciente que estuvo en una situación muy grave y poco a poco pues, fue saliendo de la enfermedad, la superó y ahora mismo pues, está en fase de rehabilitación y esperemos que en un periodo no muy lejano pues, pueda ya ir a su domicilio. Fallecidos 4 y en total 171 curados. Por otro lado, comentar que las pruebas realizadas hasta ahora son de PCR 1.315 y de test rápidos de anticuerpos 5.394. Dicho esto, hay varias cosas previas a las preguntas de los medios de comunicación que quiero también trasladar a la ciudadanía. Hoy se inicia la segunda fase de la desescalada.
es una fase también primordial, porque, como ya se ha venido anunciando, pues se va permitiendo mayor movilidad y se va permitiendo que un mayor número de personas convivan, visiten espacios públicos, ya sean bares, restaurantes, museos, cines, gimnasios. Se permiten actividades deportivas por mayor tiempo y mayor número de actividades deportivas y, bueno, un largo etcétera en este contexto. La fase 1 se ha llevado bien, ha habido poca incidencia y va a ser el resultado de cómo actuemos todos en cada una de las fases lo que va a determinar que finalmente las cosas sigan yendo bien. No es solo cuestión de la asistencia sanitaria que se preste en caso de que haya incidencia, sino de lo que hagamos todos. De tal manera que hay que ser prudente, hay que seguir con vigilancia, hay que continuar con las medidas de aislamiento, hay que continuar con la higiene de manos, distanciamiento social y intentar desplazarse y salir lo menos posible todavía. Hemos aguantado mucho y si aguantamos un poco más, pues hará que al finalmente pues la pandemia tenga poca incidencia cerca, como así ha venido ocurriendo. Comentar también que hoy comienza la segunda semana de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia. Como saben, el estudio de seroprevalencia se hace en 3 oleadas, con un total de 900 personas elegidas por el Instituto Nacional de Estadística entre todas las áreas censales de Ceuta, y con ello se pretende saber la seroprevalencia de la ciudad. Ya finalizó la primera oleada, que dura 3 semanas cada una, y en ella el resultado fue de una seroprevalencia de 1,1, un dato muy positivo, de los más bajos de España. Eso significa que las cosas se hicieron y se han hecho bien. Ahora estamos en la segunda semana de la segunda oleada. La semana próxima se analizarán todos esos datos y veremos cómo ha evolucionado la seroprevalencia desde la primera oleada a la segunda. Y decir también, que es muy importante trasladarlo cuando las cosas se hacen bien, porque se están haciendo bien, que la participación de Ceuta de encuestados ha sido muy superior a la media nacional. Quiere decir que la ciudadanía ha respondido, se está prestando a hacerse las pruebas, se las están haciendo en el número que así se determinó por parte del Ministerio de Sanidad y elegidos por el Instituto Nacional de Estadística, y es de reseñar que la respuesta ha sido muy buena y muy por encima de la que ha habido en otros territorios de España. Por lo tanto, agradecer a los ciudadanos que han hecho la encuesta y que han participado, a su participación y que continúen, porque después de esta segunda oleada pues vendrá la tercera y con ello se finalizará el estudio y la encuesta de seroprevalencia. Y por último, decir que poco a poco, adecuado a la fase de la desescalada, el INGESA irá retornando a su actividad normal. En atención primaria, además de lo que viene realizando, que es mucho, ha descansado gran parte y una parte muy considerable de la asistencia al coronavirus ha descansado en atención primaria, porque se ha hecho una gran atención domiciliaria, una gran detección de casos y seguimiento de casos, y además está participando junto con el hospital de forma muy activa en la encuesta de seroprevalencia. Entonces, todas las atenciones urgentes se han realizado, las preferentes también, una atención telefónica, y poco a poco se irán iniciando las consultas presenciales. Hay que tener en cuenta que los centros de salud disponen de un circuito diferenciado de pacientes respiratorios del resto de pacientes, de tal manera que cualquier paciente que tiene un síntoma respiratorio pues se trata en otro circuito.
Insisto en que este tipo de pacientes no deberían de acudir a los centros de salud. Los pacientes que tengan tos o tengan fiebre o tengan molestias de algún tipo, antes de acudir a los centros de salud, deberían consultar a los teléfonos habilitados para ello y que se le haga una atención domiciliaria. En eso hay que continuar. Y las consultas normales de atención primaria se irán introduciendo pues poco a poco, como ya se viene haciendo. En esto no tenemos excesiva prisa, porque todavía estamos iniciando hoy la segunda fase de la fase 2 de desescalada y queremos ser prudentes ante la eventualidad de que pudiera haber una incidencia de casos no prevista y por lo tanto lo estamos haciendo de forma paulatina. Lo mismo que en el hospital. En el hospital se ha venido atendiendo con un circuito diferenciado de pacientes respiratorios y no respiratorios en urgencia, y luego en consulta externa, pruebas de laboratorio y intervenciones quirúrgicas, sobre todo de cirugía ambulatoria, que no precisa ingreso hospitalario, pues siguiendo los protocolos de sanidad se han ido introduciendo consultas, se han ido introduciendo pruebas complementarias y cirugía programada. Las urgentes y las preferentes se han venido haciendo con normalidad durante todo el periodo de la pandemia. Y continuamos, por último, con las labores de rastreo de casos, lo que le llaman los ahuesos, se ha venido a decir ese nombre, en general son epidemiólogos y lo vienen haciendo los 365 días del año. En este caso para el coronavirus, pero lo hacen en las epidemias de gripe y lo hacen cualquier otra enfermedad donde se dé una incidencia de casos. Esto es importante y hay que decir que en Ceuta este rastreo, gracias a la labor del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario y también de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma, pues se ha venido realizando en Ceuta incluso mucho antes de que se recomendara por el Ministerio de Sanidad, de tal manera que se ha sido muy exhaustivo y se han analizado todos los casos y todos los contactos de una manera buscando casos e intentando, como cotidianamente se dice, que no se nos escape ninguno. Así es que estas son las novedades hasta ahora y empezamos con las preguntas de la prensa. Radio Televisión Ceuta pregunta: ¿cómo protege Ingesa el punto débil de nuestro recurso asistencial en relación a los hospitales de la península para evitar colapsos en caso de un rebrote? Bueno, la pregunta lleva implícita lo de punto débil, ¿no? Puntos débiles hay muchos, no es solamente eso. Hay que tener en cuenta que si plantea la pregunta como una situación de catástrofe, pues en una situación de catástrofe hay muchos puntos débiles. No obstante, esperamos que nunca llegue a esa situación. De hecho, no se ha llegado en la fase de pandemia y hoy conocemos mucho mejor cómo funcionan las cosas y estamos mejor provistos que cuando comenzó. Le puedo dar muchos ejemplos. Básicamente, nosotros cuando empezó la pandemia se hizo un plan de ¿Qué pasa? Sí. Para el coronavirus. Entonces, en ese plan de contingencia, que es un modelo teórico, se realizó en su momento, teniendo en cuenta la incidencia de casos nuevos que podía ser prevista para Ceuta, la tasa de ataque, que la hicimos sobre una tasa de ataque alta, quiere decir que no nos quedamos cortos, sino todo lo contrario, y la tasa de infección, de reinfección que tiene el virus en el contexto de que un contagiado por COVID pues puede contagiar entre 2 y 3 personas.
esa tasa de contagio a otras personas es bastante superior a la de la gripe y a otros virus respiratorios. En base a eso se hizo el plan de contingencia y en base a eso pues se dotaron de recursos para que eso se pudiese atender. También funcionó bien la contención que se ha hecho desde atención primaria. Todo el mundo lo ha visto como en todos estos 2 meses, pues la mayor parte de la atención al COVID ha sido en domicilio. El hospital ha tenido solamente 11 ingresos y dispone continuamente de alrededor de 100 camas libres, que es ampliable hasta más de 200. La situación que plantea este medio, si se diera, que es una situación de catástrofe, pues obliga a, por un lado, reescalar. Quiere decir que si la incidencia fuera muy alta, pues desde luego no solamente no pasaríamos de fase, sino que reescalaríamos hasta fases anteriores o incluso volver al confinamiento, y no sería muy probable que se llegue a una situación de catástrofe, porque actualmente con los servicios de vigilancia epidemiológica que están activados las 24 horas del día, con el laboratorio de microbiología que está activado las 24 horas del día y que dispone de test de pruebas PCR las 24 horas del día y dispone de serología por quimioluminiscencia, que es lo último que hay ahora mismo en microbiología, pues con todos esos datos se pueden tomar decisiones de una forma prematura y evitar que puedan llegarse a esta situación de catástrofe. No obstante, la situación de catástrofe se define por sí misma, hemos hablado bastante de ello en otras ruedas de prensa, aquella situación que desborda los servicios sanitarios. Y en esos casos también hemos informado pues que se dotarían a hospitales dispuestos por la ciudad en residencia y aquellos otros medios extraordinarios que fuesen posibles. Pero hay que tener en cuenta que esa situación sería una situación muy catastrófica. Y no va a depender únicamente, porque siempre se hace mucho hincapié en los recursos sanitarios, pero la población debe de entender que cualquier recurso sanitario puede ser desbordado, por muy bien dotados que estén, porque va a depender de lo que la población haga. Si la población hace las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que son muy básicas: lavado de manos, limpieza de superficie, distanciamiento de aproximadamente 2 metros, cuando no se pueda ponerse mascarilla, que ninguna persona enferma salga a la calle, y luego las recomendaciones generales que se están haciendo en la desescalada, pues no tendría que pasar nada. Esto no consiste en hacer una vida normal como si aquí no pasase nada, y si pasa algo, pues ya los servicios sanitarios nos atenderán. No, en esta situación todo el mundo tiene que poner de su parte y en base a eso, pues las cosas seguirán yendo bien. Si no se hacen, pues la situación puede cambiar y, por lo tanto, pues todos tendremos que estar a lo que suceda. Pero repito, una situación de catástrofe no debería de llegar si todo el mundo hace las recomendaciones adecuadas y con los medios que se dispone actualmente de realización de pruebas, de vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Antes de que se llegara a una situación de catástrofe, seguramente se recomendaría reescalar, volver atrás o incluso hacer un nuevo confinamiento. Ceuta TV pregunta: de todos los casos diagnosticados hasta el momento, ¿hay alguno que se haya confirmado en clínicas privadas? Si es así, ¿cuántos? Y por último pregunta: ¿cuánto dura la transmisión de datos en estos casos? En general, las pruebas se están realizando todas en Ingesa. En las clínicas privadas de Ceuta se están haciendo algunas pruebas y los datos de esas pruebas se los remiten a la Consejería de Sanidad y la Consejería de Sanidad los remite a la Ingesa, que es la que tiene la base de datos global
porque básicamente todos los datos son de Ingesa a los que se agregan de otros. De una de las clínicas privadas de Ceuta se han notificado 15 casos, uno por PCR solamente y el resto por 3 de anticuerpos, 14. Y en la otra clínica privada, 4 casos, los 4 por test de anticuerpos. A nosotros se nos informa cuando, a partir de que ya solo se informe de los positivos por PCR, pues en el momento que esa información la tienen las clínicas, se la facilitan a la Consejería de Sanidad y nosotros la incorporamos a nuestra base de datos. Pero tengo que decir que nosotros tenemos la base de datos porque el organismo, la institución que aporta más datos a la base de datos general y además es el único laboratorio de microbiología que hace pruebas de PCR en Ceuta. El pueblo de Ceuta y el Faro de Ceuta preguntan por los test rápidos que se le hicieron a los militares y dicen, ¿cuál es la información que dispone el Ingesa sobre los militares que dieron positivo por test rápido la pasada semana? Y preguntan, ¿tiene conocimiento de los resultados de las pruebas PCR que se han realizado en una clínica privada? De esos datos se encarga el Ministerio de Defensa, como todo el mundo sabe. De tal manera que esos datos positivos pues, y las PCR realizadas pues se ha encargado el Ministerio de Defensa a través de una clínica privada en hacer los test rápidos y luego posteriormente la remisión de PCR a otro laboratorio externo en Ceuta que yo desconozco. Como ya he comentado con antelación, los resultados positivos o no de dichas PCR se les facilitarán cuando las clínicas la tengan a la Consejería de Sanidad y la Consejería de Sanidad a Ingesa para que la lleve a la base de datos. Hasta ahora el Ingesa no tiene información al respecto. Infoceuta pregunta, expertos en salud dicen que vapear y fumar pueden propagar el virus a otros al inhalarlo por la boca o la nariz. ¿Va Sanidad a tomar medidas preventivas en lugares como terrazas u otros donde esa distancia de separación social podría ser mínima para viajar las partículas en el aire por el humo? Bueno, es una pregunta un tanto peculiar en el sentido de que no es muy habitual, pero efectivamente puede ocurrir. Comento lo siguiente, el fumar o el vapear tiene inconvenientes para la persona que lo hace. Aquellas personas que fuman o vapean pues son más propensas a tener enfermedades respiratorias porque sus pulmones no están tan sanos como el de una persona sana. Y por lo tanto no es bueno que se fume, ni es bueno que se vapee, ni en situación de pandemia o no pandemia. En caso de pandemia de tipo respiratorio, pues evidentemente es mucho peor. Además, las personas que fuman o vapean pues son tosedores crónicos. Y ya hemos dicho que toser es el principal problema junto con los contactos que provoca la transmisión de la enfermedad. El virus, el coronavirus, se encuentra en todos sitios de una persona enferma. Es más frecuente y por eso se hace en el exudado de nariz o de la garganta la toma de muestras, pero si se hacen muestras en otros sitios, saldrán también. Por lo tanto, claro que no es bueno que se fume o se vapee cerca de otras personas por dos motivos, porque efectivamente si se está muy cercano, pues puede contener ese humo, puede tener virus y sobre todo si se tose. Toser es lo fundamental. A pesar de lo que hablamos, sigo insistiendo en lo de siempre. Se puede afinar todo lo que se quiera, porque podemos hablar de fumar, de vapear o de cualquier otra circunstancia muy específica. Pero lo que nunca hay que olvidar es que una persona enferma se tiene que quedar en casa, en que una persona que tose tiene que llevar mascarilla, en que la ciudadanía en general tiene que hacer las medidas que son muy básicas. A veces nos ponemos a rizar el rizo, como se diría, y no se hacen cosas que son muy básicas. Lavado de manos, gel hidroalcohólico, distanciamiento social a más de 2 metros,
protegerse si no se puede mantener esa distancia de seguridad y hacer las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, que son muy básicas. Salir a las horas que se indiquen, salir hasta que finalice la pandemia por causas justificadas, evitar aglomeraciones, cosas que son muy básicas. A todo esto ya añadirle las especificidades de cada cosa. La Verdad de Ceuta pregunta, después de que se hable del posible rebrote en otoño e invierno, ¿se ha planteado Sanidad obligar a la población a vacunarse contra la gripe para poder controlar mejor cada caso de COVID-19 si se diera dicho rebrote? Bueno, en GESA no es la Consejería de Sanidad y por lo tanto en su momento será la autoridad sanitaria la que determine. En líneas generales las vacunas no son obligatorias, ¿de acuerdo? Suele ocurrir, ya pasó en la gripe A, que después de un periodo de alarma muy importante con gripe A, luego la población es reticente a vacunarse. Entonces hay que decir una cosa, si algo protege del coronavirus, que es un virus grave y que contagia a un gran número de personas, si algo protege, no es la realización de pruebas ni es otras condicionantes, es la vacuna. De tal manera que cuando la vacuna esté disponible, hay que vacunarse lo más masivamente posible. Ahí sí que habría que hacer una actuación lo más masiva posible porque la vacuna sí que protege de verdad. Mientras tanto, lo que venimos realizando hasta ahora. Pero hay que insistir en el momento en que hay que vacunarse. Hubo mucho recelo, hubo muchos miedos en su momento, porque de forma un tanto inexplicable existe un importante número de población en Ceuta y en toda España que es un poco reticente a las vacunas. Parece como yo no me vacuno, estoy sano, a mí no me va a pasar nada, si me pasa algo será leve, pero esto no es así. Entonces hay que insistir en que las vacunas sí protegen de verdad, sí es necesario hacerla y sí es necesario que cuando esté disponible se vacune el mayor número de personas posible. Ojalá estuviese antes de la epidemia habitual, estacional, de la gripe. Parece que de momento no va a ser así. Entonces, en el momento en que se tenga la vacuna de coronavirus, pues la recomendación es que se recomiende el mayor número de personas posible. Onda Cero pregunta, ¿ya se ha empezado a realizar el seguimiento o revisión de las personas que han superado el coronavirus en Ceuta? Sí, hace ya 2 semanas, ya lo hemos dicho en 2 ruedas de prensa anteriores. Este rastreo también lo hemos dicho, no solamente empezó hace 2 semanas en este sentido, sino que va a continuar en el tiempo para todas aquellas personas que han tenido asistencia domiciliaria, pues ahora acudan bien al servicio de medicina preventiva, que es la encargada de hacer el protocolo y de empezar, y luego en coordinación con los médicos de atención primaria, pues llevar el seguimiento que puede llegar a 6 meses, 1 año, en virtud de la exploración física y las pruebas que se le pidan a cada paciente y la situación de cada uno de ellos. Habrá algunos pacientes en los que no requieran grandes cosas porque estén perfectamente y otros en los que le haya podido quedar, que desde luego de momento no hay esa información de que hayan podido tener alguna pequeña secuela o alguna situación, pues hacerle un seguimiento para ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Han sido pocos casos lo que ha habido en Ceuta. La atención domiciliaria y telefónica ha funcionado bien y ahora se está reforzando pues con este protocolo que no se está haciendo en otras partes de España. Ha sido una iniciativa del INGESA en Ceuta y de su servicio de medicina preventiva para tranquilidad de los pacientes que han pasado el coronavirus, de que su situación es estable y es buena. Cadena SER pregunta, ¿el Gobierno central planea reducir el tiempo de las fases de 2 a 1 semana? ¿Estaría Ceuta preparada para adelantar a fase 3 y a una nueva normalidad antes de tiempo con la evolución actual de la pandemia? Hasta ahora la pandemia en Ceuta ha tenido una incidencia baja. Ello ha permitido que vayamos pasando de una fase a otra. Por lo tanto, si se planteara al Gobierno el pasar de una fase a otra, pues los datos de Ceuta pues no son malos
como para no permitir que eso pase. Hasta ahora esa información yo la he visto en algún medio de comunicación, parece más oficiosa que oficial, ya veremos en los próximos días, y va a depender pues un poco de lo que se haga en la fase 2, que hoy se inicia, y va a depender de la incidencia que haya también en estos días, teniendo en cuenta que el periodo de incubación del coronavirus pues está entre 5 y 7 días hasta 14 y el promedio suele ser de 10 días. Por lo tanto, será los requisitos que pide el Ministerio de Sanidad para pasar de fase 2 a fase 3 y la incidencia que haya en estos días, pues lo que determine si pasamos a la fase 3 en una semana o se continuará 2 semanas. Pero insisto, no es cuestión solamente de recursos sanitarios. Es cuestión de que todos los ciudadanos aporten en la medida de lo posible su participación para que las cosas salgan bien. Que sigamos siendo prudentes, sigamos con las medidas habituales y sigamos las recomendaciones que desde el Ministerio de Sanidad se transmiten para evitar que haya nuevas incidencias, nuevos contagios o un rebrote que evite pasar a una nueva fase o incluso retroceder a fases previas. No es esperable, pero va a depender, como digo, de todos. Ceuta Actualidad pregunta, el gobierno de la ciudad ha anunciado que los ciudadanos pueden bañarse en las playas desde hoy sin ninguna restricción, salvo las que indican unos carteles y que todos conocemos. Ni se acota ni se restringe el acceso, dando por hecho que todos seremos responsables. ¿Le parece sanitariamente una medida prudente? ¿Teme que las playas puedan convertirse en un foco de contagio? Prudente o imprudente no es donde se esté. Tan imprudente es no hacer las cosas en un parque, en un centro comercial o en la calle, que hacerlo en la playa. El hecho en sí de la playa, pues no dice más, ¿no? Por lo tanto, no voy a calificar lo prudente o no de abrir las playas. Lo que se pretende en las desescaladas es que nos vayamos incorporando a la vida normal y, por lo tanto, en esa incorporación a la vida normal, pues también está disfrutar de las playas en condiciones adecuadas. Insisto, no me cansaré de repetirlo, que lo importante sigue siendo lo importante y que además es muy básico. Podemos hablar de playas, podemos hablar de parques, podemos hablar de cualquier otro medio o circunstancia. Lo importante es lo de siempre. Aquellas personas que están enfermas y que tosen, que permanezcan en sus domicilios y acudan telefónicamente a los teléfonos que están habilitados para ello. Para las personas sanas, lo de siempre. Lavado de manos con agua y jabón o gel desinfectante, lavado de superficies, sobre todo aquellas superficies con las que tocamos habitualmente, distanciamiento unas personas con otras de 2 metros, si no es posible ese distanciamiento, por los motivos que sea, llevar mascarilla y las medidas más básicas y más habituales, que a veces donde más se mete la pata, por así decirlo, ¿no? Eso es fundamental, ya estemos en la playa, en el parque, en un campo o donde sea, ¿eh? Son medidas muy básicas y esas medidas son las que finalmente hacen que el virus no se propague. Estamos, digamos, rompiendo el mecanismo de transmisión. Y si los pacientes que tienen sintomatología, tosen, tienen fiebre, etcétera, etcétera, se quedan en su domicilio y no salen y recurren a los servicios sanitarios a través de los teléfonos habilitados, pues no tiene por qué pasar absolutamente nada. El Foro de Ceuta pregunta, en caso de que se retomaran las conexiones con la península y Marruecos y España decidieran abrir la frontera, ¿se han estudiado medidas para evitar la importación de posibles casos nuevos? En estos momentos se está haciendo un protocolo al respecto, tanto por autoridades sanitarias como por Sanidad Exterior y otros organismos, a los efectos, y las navieras también, a los efectos en el movimiento de buques, en la llegada de pacientes de personas
turistas o habitantes de Ceuta, pues tener medidas de control como toma de temperatura, distanciamiento dentro de buques, mascarillas, etcétera. Eso se está ultimando en estos días, y en el caso de la frontera también medidas para controlar el acceso de personas. Como todo el mundo sabe, la frontera pues todavía es probable que esté bastante un tiempo cerrada, y también, como todo el mundo sabe, los capitanes de los barcos y de las aeronaves están obligados a informar a Sanidad Exterior cuando lleven algún enfermo y se realice el control de esos casos previo al desembarque. Por lo tanto, ese protocolo verá a la luz en los próximos días y sí, se están estudiando esas cosas. Y la última pregunta que acaba de llegar es de Ceuta al Día y dice: ¿Ingesa tiene conocimiento de la cifra de casos sospechosos y las medidas de aislamiento de los positivos detectados en la CONGECEU? No. Esos datos, como dije anteriormente, los lleva el Ministerio de Defensa. Nosotros tendremos en su momento los datos de aquellas personas del Ministerio de Defensa, que se incorporará al listado de positivos cuando ese resultado lo disponga el Ministerio de Defensa. ¿Ya hay más preguntas por ahí? Pues sin nada más, insistir a la población en lo que ya venimos diciendo, agradecer nuevamente la participación que tiene y que ha posibilitado que hoy entremos en la fase 2 de desescalada, que poco a poco vayamos retornando a nuestra vida normal y que sigamos en esa línea y pronto podamos ver que toda esta pesadilla, estos 2 meses y pico de primero confinamiento, luego desescalada progresiva y romper con toda nuestra vida habitual, pues vayamos poco a poco a la normalidad y superando esto y que quede la pandemia atrás. Muchas gracias.